¿Para quién este ciclo? El ciclo empezó en mayo y lo organizamos a partir del libro de una de las grandes investigadoras en la literatura para niños, que es María Delia Díaz Roner. Entonces, a partir de estas conferencias, desde mayo hasta octubre, en 2 encuentros mensuales, que no son como correlativos, se pueden pensarlos como encuentros sin necesidad de haber participado de los anteriores. En el 9 y 23 lo que hacemos es leer juntos una selección teórica. Hay un primer momento, 15 o 20 minutos de lectura compartida, una mesa. Volvimos a esas viejas prácticas después de la pandemia, encontrarnos alrededor del estudio y después del disfrute de la literatura. ¿Y quiénes participan? ¿Profesores de jardín, de primaria, de literatura, estudiantes? Fuertemente estudiantes de la formación docente, de nivel inicial, de nivel primario y de lo que reconocemos como los mediadores de lectura. ¿Que serían? Que serían todos los, decimos adultos porque la tradición nos hace pensar en las abuelas que cuentan cuentos, pero un mediador de lectura somos cualquiera de nosotros tres, cualquiera de nosotros que nos escuchan, Claro. aquellos que quieran trabajar en la difusión de la literatura. ¿Y qué libros se eligen para leer, para debatir? Nosotros trabajamos, digo nosotros, porque la actividad se propone como una extensión de la biblioteca dentro del programa Rafaela Lee, que vengo desarrollando desde hace 10 años. Lo que hago es seleccionar aquellos libros de editoriales nacionales y de las extranjeras que son reconocidos por ejemplo, por la Feria de Bolonia, que es la feria que consagra a la ilustración. Y también lo hago, también hago la selección en función de los temas. Nos interesa discutir sobre todo cuáles son los temas que aparecen en los libros dedicados a los niños, porque no siempre hay una historia dentro de ese libro. El campo de la ilustración es riquísimo. Lo que hacemos es poner sobre la mesa 6 libros por encuentro. Así hemos combinado la visita a los autores clásicos argentinos como María Elena Walsh. O sea, no se puede pensar la literatura argentina sin María Elena Walsh, pero hay que volver a leerla y abrir los textos. Estos encuentros lo que buscan es detenernos, no invitar a una lectura rápida para quedarnos conformes con los 15 o 20 minutos de la lectura literaria, sino llegar ahí, parar, miren qué nos gusta, qué nos llama la atención, buscar el placer por la palabra. Qué bien, me gustó eso. Son libros para chiquitos, de jardín, yo le digo jardín infantes todavía, ¿no? Preescolar y de la primaria, ¿no es así? Nosotros trabajamos libros álbum. En realidad, el libro, cuando el libro es rico, lo podemos leer nosotros tres que tenemos un poco más de 10 años. Claro, sí. Entonces, sí sabemos que en el campo de la infancia hay una selección particular, pero no estamos justamente invitando a una lectura infantilizada de la literatura. Por eso, entre los que participamos, que tienen 24, 23 años, 60, otros 50, todos estamos descubriendo en esos autores, en la literatura americana, en la literatura europea, en los clásicos, en ilustradores como Poli Bernatene, en editoriales argentinas también. Sí, te decía, yo no recuerdo en la escuela primaria a algún docente que me haya acercado a la literatura, a la lectura de algún libro, no lo recuerdo realmente. Pero en la secundaria sí, y te voy a preguntar por la metodología, si era eficaz o no. Te daban 4 o 5 libros clásicos. Bueno, hay que leer este libro o estos libros y dentro de un mes los comentamos. La lectura creadora se llamaba cuando yo iba a la secundaria. Y lo que se hacía habitualmente en secundaria, chicos de 15, 16 años, eran cursos de 40, leían 3 o 4 y los demás, che, dame un análisis, un resumen de lo que leíste. O sea, no se lograba el objetivo. O sea, la profesora, con la mejor intención, ¿no? Te sugería 5 o 6 libros y de esa manera, con ese método, no se lograba esa meta. Por eso lo te que digo, pasa, claro, bueno, son metodologías
que nosotros, cuando hablo también de mí, no puedo dejar de desvincularme de la formación docente, ¿no? Yo soy docente en el profesorado de Lengua y Literatura. Las metodologías se van modificando con las distintas perspectivas teóricas que nos proponen revisitar esos lugares en función de si han dado resultado o no. Decímelo en castellano. Nadie dice que esa profesora haya fallado. Hizo lo que pensaba que era lo mejor para ese tiempo. Ahí está. Por eso no voy a criticar lo que se hizo, porque en 50 años lo que a veces estamos practicando en las aulas no resulta como nosotros lo esperamos. Ahora, esa selección de textos se sigue haciendo. Entonces, lo que nosotros justamente conversamos en estos encuentros es la necesidad de leer un montón, lo digo así, un montón, porque 4 libros no pueden satisfacer la curiosidad de 25 niños en un aula. Entonces, esos 4 títulos posiblemente fueron atractivos para 10. Y el resto se quedó con la lectura obligatoria. Claro. Entonces, en estos encuentros, por ejemplo, para la semana que viene elegí un libro álbum en donde el tema es la naturaleza, es un oso, que para aquellos niños que están más atravesados por la ciencia, por las ciencias naturales, ahí pueden entusiasmarse con la literatura. Entonces, la idea es provocar la curiosidad, no obligar. Bien. Y para eso tenés que tener una mochila más o menos, vamos a poner un número, de 100 títulos para que resulten efectivos a lo mejor 10 en un aula. Claro. Y el libro no es que es malo, ni mi propuesta. El tema es poder leer, poder comprender qué aparece en esa historia, y después, por supuesto que este trabajo va a ser efectivo si yo logro conocer a los niños que tengo enfrente y no le impongo. Claro. Ya sabemos que esa imposición pudo resultar en aquellos niños que después resultamos, como vos y yo, vinculados al lenguaje, a la comunicación, porque de alguna manera nos gustaba leer, nos gustaba escribir, entonces esa obligatoriedad no nos resultó tan pesada. Pero a lo mejor si vos le preguntás, o vos, alguno de tus compañeros, qué recuerda de esos libros, y no lo recuerdan con cariño. Sí, claro. Sí. Ahora, para complementar la tarea que se hace desde la escuela, ¿no? En la casa, le estamos hablando al papá. Bueno, tu nena tiene 12 años, está en 12. séptimo grado. Bueno, más o menos. ¿Qué se puede hacer desde el hogar para promover la lectura? Yo me acuerdo, en mi casa se compraba y yo lo esperaba con una ansiedad, ¿no? Porque era momento de mucha alegría. Viste que tenemos una memoria selectiva. Sí. Yo esos días los recuerdo. Sí, a mi nena le gusta mucho leer. Bueno, es mirá. más, estuvo hace poco en la feria del libro en la escuela y se llevó plata y se compró un libro que lo había visto y ya está más de la mitad. Me dijo, mamá, ya casi estoy terminando. Bueno, a mí me gustaba dibujar y me compraba libros para pintar, dibujar. Pero te decía, disfrutaba mucho el momento en que íbamos a comprar el Villiquen, el anteojito, por ejemplo, ¿no? Eran momentos, viste, que yo los tengo en la memoria. En mi casa, ¿no? Pero digamos, ¿qué se puede hacer para motivar al chico, para acercar al chico a la lectura? Y ahora hay que hacer más trabajos, porque vos nombraste a una de las revistas que tanto Villiquen como Anteojito acompañaron la tarea docente. Acompañaron al niño al aula. Claro. De ahí sacábamos las figuritas, ahí leíamos la primera historieta que era Pelopincho y Cachirula, de ahí salieron los primeros temas. Ahora esas revistas no están. Ahora tenemos las redes, tenemos internet, YouTube, es decir, los niños siguen leyendo. Lo que sí pueden hacer los padres es acercarse a las bibliotecas públicas o a la biblioteca municipal en un primer momento y mirar y acompañar. Provocar la lectura en un niño que no está acostumbrado demanda la misma paciencia que cuando empiezan a jugar al básquet y no saben. Hablaste de las pantallas y al mismo tiempo del libro. ¿Qué recomendás? ¿La pantalla o que el pibe, que el chiquito toque el libro, de vuelta a la página, lo subraye, lo escriba? Yo creo que no es cuestión de recomendar, sino de ver por dónde van lo que se llaman los consumos, porque vos y yo consumimos revistas
porque el mercado nos proponía revistas. Claro. Claro. Entonces no estaba más la pluma de ganso, estaba la revista, y ahora en lugar de ya no pienso esa oposición, sino ver de qué modo justamente hay que buscar un libro atractivo, sí o sí desde la imagen, la fotocopia en el aula. Yo entiendo que hay un factor económico, pero bueno, también hablamos de eso en las reuniones con las estudiantes. ¿Cómo podemos pensar un plan lector en el aula? Eso lo hablamos en el mes pasado. ¿Cómo armamos un plan lector? Bueno, averiguamos los costos de los libros, podemos proponer a lo mejor en un aula, comprar, hacer una distribución de títulos y gastar una vez en el año en un libro que sale 2.000 pesos. Es decir, hay que trabajar, pero la pantalla es muy potente, es una lectura, tampoco los niños saben leer la imagen, porque leer imagen es tan complejo como leer un texto. Entonces, lo que se ve ahora en la literatura es casi un objeto artístico. Yo creo que hay que acercar el libro desde ese lugar. El papel huele, la ilustración maravilla. Entonces creo que impacta desde otro espacio. Claro, claro. En ellos impacta como en un museo. Es algo que pueden tocar y sobre todo en la Argentina hay un mercado editorial muy bueno en cuanto a papeles, en cuanto al tipo de edición, al atractivo. Entonces, que ese atractivo sumado a una formación en el caso de los docentes para elegir un título que pueda ser releído tantas veces, porque la riqueza del libro hace que el libro se pueda releer a lo largo del tiempo. Yo creo que hace falta sí llevarlos. El niño no va a ir solo a una biblioteca. Claro. Sí, sí. Y hoy estaba leyendo a Yolanda Reyes, una pedagoga y teórica de la literatura para niños colombiana, y ella dice que tomé la frase siempre le entrego a las chicas los papeles con alguna epígrafe, y tomé esta idea. Ella dice, el niño tiene el derecho a la lectura, no la obligación, ¿no?, que es nuestra del adulto, sino pensar desde ese lugar. Entonces, en la selección, revisitar los modelos de infancia, la cuestión de género, las cuestiones raciales, qué pasa con el dinero, qué pasa con los cuerpos, qué pasa con la felicidad. Hemos leído un montón de libros en donde los grandes temas, a partir de los libros álbum, son los temas filosóficos como ¿soy feliz? ¿No soy feliz? Y los niños están preparados, son grandes pensadores. ¿Por qué subestimarlos? En un libro álbum que tiene poco texto, pero la imagen es tan profunda que podés estar toda la tarde, toda la mañana leyéndolo, y que sobre todo provocando el silencio. Cuando un niño entra en silencio, se quedó ahí adentro. Ah, qué buena esa figura, claro. Claro, porque si pasás el libro muy rápido, no logra engancharse, pero si se quedó ahí, no hagas nada, déjalo. Entonces, hay bibliotecas públicas, las escuelas en Rafaela, cuando uno ve la situación en otras provincias, lejos de comparar, sí podemos decir que las bibliotecas siempre necesitan más dinero del que tienen. Eso ya, si nos está escuchando una bibliotecaria, va a coincidir con nosotros. Pero tienen buenos libros. Entonces, el niño que ya es lector no necesita escucharnos a nosotros porque ya fue a la biblioteca, ya retira libros, ya los elige. A los padres que a lo mejor sienten curiosidad, los invito a sentarse en alguna de las mesitas en el viejo mercado un domingo, y si a ellos le atrae el libro, al niño también, que se dejen llevar por esa intuición, por esa lectura. Qué linda charla, gracias por venir. A ustedes por invitarme. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Claudia Manera, la profesora Claudia Manera, y bueno, ustedes saben, continúa este ciclo de lectura y presentación de libros en el Centro Cultural del Viejo Mercado. Esto se llevará a cabo el 9 de agosto y después el 23 a la mañana, ¿no? ¿De 9 a 10? De 9 a 10, Ahí una está. hora. Perfecto, muy bien, gracias Claudia. A ustedes. Gracias. 4 de la tarde con 54.